Mi nombre es Clara Whitmore. Serví 23 años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, los últimos 5 como general de división. He liderado misiones que la mayoría de los civiles no podrían soportar ni leer. He sostenido a soldados sangrando en mis brazos y he firmado cartas que ningún comandante jamás quiere escribir, pero nada, ni Kandahar, ni la evacuación bajo fuego, ni siquiera el momento en que me prendieron la Cruz del Valor en la cama de un hospital. Nada me preparó para lo que sé. Sintió volver a casa. Era el 65 cumpleaños de mi madre. La fiesta fue en el Salón Hawthorne, la versión de Everstead de la clase alta. Cuando entré sola, todas las cabezas se giraron y, con la misma rapidez, se desviaron. Mi padre me dedicó esa media sonrisa cansada, la que recordaba de cuando tenía 13 años y arrastraba barro a casa. Mi hermana Isabelle hizo tintinear su copa de vino y dijo, lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara, vaya, vaya, miren quién apareció. No me di cuenta de que aún te invitaban a estas cosas. Su marido se rió por lo bajo detrás de su bourbon. Mi madre desvió la mirada. Nadie se puso de pie, nadie me ofreció un asiento. Me quedé de pie un instante de más. Luego me senté en la única silla libre cerca de las puertas de la cocina, lo suficientemente cerca como para oler ajo quemado y jabón para platos. Nadie preguntó cómo me había ido. Alguien bromeó sobre si ya había empezado a buscar trabajo en un supermercado ahora que estaba retirada. No dije nada. Simplemente me senté allí sonriendo débilmente, dejando que todo ardiera silenciosamente bajo mi piel. Lo que no sabían era que acababa de rechazar un puesto clasificado en el Pentágono porque me negué a aprobar un contrato de armas en el que no confiaba, que aún llevaba una cicatriz de bala bajo la clavícula. Que la semana pasada firmé los papeles para acoger a la hija de un hombre que murió bajo mi mando, y justo cuando servían el postre, una nueva voz rompió el tintineo de las copas. Firme, deliberada e inconfundiblemente militar. Disculpen, dijo acercándose a nuestra mesa. Señora, bienvenida de nuevo, general de división Whitmore. Se podría haber oído caer un tenedor al suelo. No había vuelto a Everstead en más de 14 años, 14 años de zonas de combate, sesiones informativas al amanecer y noches escribiendo nombres en cartas de condolencia. Había caminado por campos minados en Kandahar y me había sentado en silencio junto a madres que preguntaban por qué no había sido su hijo el que había vuelto a casa, y ahora aquí estaba yo, entrando en el Salón Hawthorne con el único par de tacones que aún poseía, un sencillo vestido azul marino y el pelo recogido por pura memoria muscular. Nadie se giró, no realmente. La anfitriona miró su tableta y dijo, «¿Está con la fiesta de los Whitmore?», como si llegara tarde a algo sin importancia. Me condujo al final de la mesa iluminada con velas, junto a las puertas batientes de la cocina. Una brisa fría pasaba cada vez que se abrían. Me senté sin decir palabra. No tardó mucho. Ha vuelto, pensé que seguía en el extranjero, todavía no se ha casado. Levanté mi vaso de agua y miré a través de él como si fuera una lente, esperando que si lo mantenía allí el tiempo suficiente, las voces se disolverían, pero no lo hicieron, nunca lo hacían. Mi hermana Isabelle hizo su gran entrada, como siempre, entrando lo suficientemente tarde como para llamar la atención. Vestido carmesí, cabello ondulado, tacones como estiletes, caminó directamente a la cabecera de la mesa y besó la mejilla del alcalde como si fueran familia. Es un gran honor, resplandeció. Dirigir New Horizons hacia su próxima fase. No me miró ni siquiera un vistazo. Nuestra madre se puso de pie para dar su discurso. Su voz resonó clara sobre los murmullos y los cubiertos. Habló sobre la familia, la resiliencia y las bendiciones. Elogió la organización sin fines de lucro de Isabelle, felicitó al primo Reed por entrar en la Facultad de Medicina y se jactó de una victoria en un concurso de ortografía de un niño de 5 años. Pero no mencionó a la hija que había llevado la bandera estadounidense en su hombro a través de 3 continentes. Levanté mi vaso de todos modos, porque mi mano necesitaba algo que hacer. Una tía abuela se inclinó a mi lado, ajustando sus bifocales. ¿Qué haces en el ejército, querida? Logística, raciones o algo con suministros. Sonreí educadamente. Algo así, asintió, satisfecha. La verdad no encajaría en su versión de patriotismo y sinceramente, estaba demasiado cansada para empequeñecerme por su comodidad. Después de que se sirvió el pastel y la charla trivial se agotó, Isabelle finalmente se acercó a mí, se inclinó, todo encanto y artificio, y me susurró al oído, realmente no deberías haber venido. Mamá no quería que el ambiente de esta noche se viera ensombrecido. No respondí, simplemente la miré fijamente. La misma chica que una vez me rogó que no me fuera al entrenamiento básico y luego nunca me escribió de vuelta una vez que lo hice. La misma chica que copió mis deberes en la escuela y luego me culpó cuando nos pillaron. De alguna manera, todavía creía tener derecho a narrar mi ausencia.
simplemente me mantuve callada porque sabía que la historia que estaba contando ahora estaba a punto de desmoronarse. Todavía no lo sabían, pero algo se avecinaba. Algo real. La mañana siguiente la habitación del motel olía a lejía y aire acondicionado y a nada más. Nadie me había ofrecido un lugar para quedarme, ni por cortesía, ni siquiera por imagen. El único mensaje en mi teléfono venía de mi padre. Gracias por venir. Tu madre está cansada, no puede recibir visitas. Dejé el teléfono boca abajo en la mesita de noche y salí a las 2 calles familiares de Everstead. No tenía un plan, solo la necesidad de respirar aire que no estuviera perfumado por el pasado, pero este pueblo tenía una manera de dirigirte hacia cosas que no pedías. 2 cuadras después, me encontré de pie frente a New Horizons, la boutique /diagonal marca de organización sin fines de lucro de Isabelle. El escaparate estaba cubierto con una pancarta promocional de tamaño natural, y allí estaba ella, de pie, orgullosa, con un vestido de uniforme azul marino a medida con botones de latón y tacones. Una medalla de estrella de bronce pulcramente prendida en su pecho, excepto que no era cualquier medalla, era el antiguo diseño de la estrella de bronce, el que había sido retirado hace más de una década debido a un defecto de grabado. Nunca estuvo destinado a ser distribuido. La única forma en que alguien tendría uno era si había sido desechado o robado, y allí estaba ella, usándolo como si fuera parte de su atuendo. Debajo de la foto, el pie de foto decía, del legado familiar al deber cívico. Fue entonces cuando recordé sus palabras de la noche anterior, dichas a media risa a un invitado mientras tomaba champán. Mi hermana intentó lo militar, pero no era para ella. Aprendí de sus errores, me quedé allí, con la boca seca, el estómago frío, no entré. Simplemente me di la vuelta y caminé por la cuadra hacia el lugar que solía conocer como hogar. La librería de mi padre todavía tenía el mismo olor a polvo, la misma campana de latón que tintineaba al abrir la puerta. En su escritorio había un certificado enmarcado, mi nombre en él bajo un rango falso, junto a una foto recortada justo para cortar todas las cintas. Lo cogí. Él entró desde la trastienda, se detuvo al verlo, no dijo nada. ¿Por qué? Pregunté. Suspiró. Tu madre no quería que la gente pensara en ti como alguien que ha matado personas. Isabelle encaja mejor. Es amigable con el público. No dije una palabra, simplemente doblé el certificado una vez y me lo metí en el bolsillo del abrigo. No tenía planeado asistir a la gala de recaudación de fondos de Isabelle, pero después de la estrella de bronce en el escaparate y el certificado falsificado en el escritorio de mi padre, algo dentro de mí me picaba, no con ira, sino con claridad. Necesitaba ver qué historia iba a contar a continuación. El salón del Everstead Country Club estaba preparado para impresionar, candelabros de cristal, suelos pulidos, cuarteto de jazz en la esquina y una lista de invitados cuidadosamente seleccionada, llena de sonrisas demasiado blancas para ser reales. Revisé el plano de asientos y, como esperaba, me encontré en la mesa 12, convenientemente situada entre las puertas de los baños y una estación de carrito de servicio. La mujer sentada frente a mí estuvo revisando su teléfono todo el tiempo. El hombre a mi lado ya iba por su segundo bourbon, tarareando desafinando con la banda. No me importó, me dejaron tranquila. A mitad de la noche, un hombre con traje azul marino subió al escenario, alto, de pelo canoso y seguro de sí mismo. Elliot Crane, el mayor benefactor de Isabelle, el tipo de hombre que sonreía con la barbilla. Esta noche, comenzó, celebramos la resiliencia y la visión. Isabelle Whitmore representa un futuro libre de los capítulos más oscuros del pasado, incluso con un apellido familiar una vez marcado por el escándalo militar. Ella se ha elevado por encima. Sus palabras golpearon como metralla. Escándalo, nunca me habían investigado, pero recordé los rumores. Viejos susurros de Kandahar. Fui evacuada médicamente a mitad de misión después de recibir metralla durante una operación de rescate. Algunos pensaron que había abandonado el puesto, había presentado mi informe, había sido aprobado. Pensé que eso era el final. Aparentemente no lo era. Me escabullí de la mesa, mis tacones silenciosos contra el suelo de mármol del pasillo. Solo necesitaba un segundo de aire, un segundo sin manipulaciones. Pero entonces oí voces detrás de la puerta del servicio de catering. Amortiguadas, 2 mujeres, una de ellas Isabelle. Ella nunca se defiende, esa es la mejor parte, dice Crane. Si alguna vez necesitamos ocultar algo, esa vieja carta que escribió debería ser suficiente. La de su compañero de escuadrón muestra que encubrió a alguien. Es todo lo que necesitamos. La sangre se me heló. Solo podía significar una carta, la que escribí en una cama de hospital, la que protegió al capitán Miles Bennett. Había enterrado esa carta como enterré la culpa. Ahora sabía quién la tenía. De vuelta en el motel, me senté en la oscuridad solo con el zumbido del aire acondicionado y el peso en el pecho. Esa carta, no había pensado en ella en años. La escribí cuando aún estaba bajo los efectos de la morfina, con gasas
pegadas a las costillas y sangre en las botas. No era una confesión, era una decisión, una que tomé por un hombre que no merecía ser sacrificado a la burocracia. El capitán Miles Bennett había tomado una decisión ese día en Kandahar. Una elección en una fracción de segundo desvió la ruta de evacuación para salvar a un grupo de civiles, rompiendo el protocolo en el proceso. Funcionó, salvó vidas, pero no fue limpio, y alguien tenía que responder por ello. Ese alguien debería haber sido yo. Así que escribí la carta, le dije al mando que yo lo había ordenado, lo protegí. Él murió una semana después. Ahora Isabelle la tenía, o Crane, y la estaban usando como munición. Saqué el baúl de despliegue del armario del motel, estaba abollado, polvoriento y aún olía ligeramente a arena y diésel. Lo abrí con dedos que temblaban más de lo que quería admitir. Enterrado bajo uniformes enrollados y un viejo manual de campo, había una carpeta desgastada. Dentro, la carta original, mi borrador, mi letra y debajo de eso algo envuelto en tela. El halcón plateado. Era un pequeño pin con una insignia, no más grande que una huella dactilar. Miles me lo había dado la noche antes de esa misión. Eres tú quien hará lo correcto, aunque duela, había dicho. Le di la vuelta, mis dedos rastreando el metal liso. Entonces lo sentí, una costura apenas perceptible, con el corazón latiendo con fuerza. Cogí mi cuchillo y abrí suavemente la parte trasera. Dentro había una tarjeta micro SD, la miré durante un largo momento, luego la deslicé en el lector de mi portátil. Tardó unos segundos en cargar, luego apareció una carpeta, Keyfield Confidencial, 3 archivos de audio. Le di a reproducir, una voz baja y firme. El manifiesto dice suministros médicos, tú y yo sabemos que esa caja contiene municiones, la movemos antes del registro de la ONU, sin preguntas. Luego otra voz, familiar, urgente, Miles, no puedes pasar armas por una zona de refugio, hay familias ahí, niños y en ese momento supe, Miles no murió solo en una guerra, murió interponiéndose en el camino de alguien. La Conferencia Nacional de Veteranos en Chicago fue una mezcla de medallas, memoria y atención mediática. Banderas alineaban la entrada. Manifestantes gritaban al otro lado de las barricadas. Algunos carteles decían, dejen que la verdad hable. Otros acusaban a personas como yo de traición. Caminé a través de todo con la cabeza alta y las manos firmes. Conley Sanderson me esperaba entre bastidores. No perdió el tiempo. Te echas atrás ahora, Whitmore dijo en voz baja, y ellos escribirán la historia sin ti. Asentí. Ningún podio podría conmoverme más de lo que lo hizo el campo de batalla. Las luces del auditorio se atenuaron. Subí al escenario con un sencillo traje negro, sin cintas, sin condecoraciones, solo mi nombre y la verdad que llevaba. Solía pensar que el honor era algo que alguien más te daba, comencé, pero la guerra te enseña lo contrario, el honor es lo que proteges cuando nadie más lo hará. Pulsé un botón. La pantalla detrás de mí se iluminó. Primero, imágenes de Kandahar. Humo, escombros, civiles siendo rescatados de muros derrumbados. Luego vino el audio, la voz de Miles reproduciéndose sobre imágenes fijas del campamento. No puedes pasar armas por una zona de refugio, hay familias ahí, niños, y finalmente el tercer archivo. Si no lo logro, dijo Miles, su voz temblorosa pero firme, dile a Whitmore, ella sabrá qué hacer. Me quedé quieta, dejé que él silencio respirara. Luego una figura se adelantó desde un lado del escenario, uniforme militar de gala, honores completos, un oficial legal. Esta grabación ha sido verificada, anunció, la general Clara Whitmore no está bajo investigación. Es una testigo federal protegida. Un instante de silencio atónito, luego una mano aplaudió, luego otra, y de repente toda la sala estaba de pie. Un periodista cerca del frente gritó, General Whitmore, ¿qué les dice a quienes la acusan de haber sobrevivido? Mientras otros no lo hicieron, miré directamente a la multitud. Sobreviví, dije, y he usado esa supervivencia para decir lo que los muertos no pueden al bajar. Vi en la última fila a mi madre, de pie, con lágrimas corriendo por su rostro, mi padre, a su lado con la mano sobre el corazón. Pero no me detuve, no esperé su redención, porque esto no se trataba de ser bienvenida de nuevo, se trataba de no dejar que volvieran a enterrar la verdad. 2 días después, el nombre de Elliot Crane explotó en todos los principales medios de comunicación. Escándalo de veteranos descubierto, acuerdo ilegal de armas vinculado a donante de organización sin fines de lucro. Los titulares corrían más rápido de lo que sus abogados podían manejar. Por la mañana, las imágenes de su arresto, traje gris, esposado frente a su finca de Westbridge, circularon como la pólvora. El Departamento de Justicia me llamó justo después del mediodía. Ahora está clasificada como denunciante federal, dijo él. Agente, estatuto 11B de protección. Será monitoreada para detectar represalias. Hizo lo correcto, general. Debería haberse sentido como una victoria, en cambio, sabía a algo más pesado. La justicia llega tarde y nunca limpia.
Cuando regresé a Eberstadt, el cielo estaba cubierto, denso con el tipo de gris que hacía que todo pareciera más viejo. Mis padres me habían invitado, la primera vez en años que me pedían algo, la casa era la misma, las mismas manchas en la alfombra, los mismos 2 cojines blandos del sofá, pero el silencio era diferente. Mi madre habló primero, no intentó abrazarme, solo se cruzó de manos en el regazo y miró al suelo. Tenía miedo, dijo, miedo de lo lejos que habías llegado, miedo de que no volvieras. Así que empecé a llorar antes de que te fueras. Su voz se quebró a mitad de la frase, pero no se detuvo. Pensé que si fingíamos que eras algo más simple, algo más suave, no tendríamos que explicar las partes difíciles, no tendríamos que admitir que nunca fuimos lo suficientemente valientes para seguirte. Mi padre no habló, en cambio, se puso de pie, caminó hacia la pared y descolgó el certificado militar falsificado, el que tenía el título inventado y la foto a medias. Lo miró por un momento. Luego lo rasgó en 2, sin drama, sin discurso, solo la verdad finalmente al descubierto. No tuve el coraje de estar contigo, dijo, su voz como grava, pero ahora veo que fue tu coraje el que siguió en pie por todos nosotros. No lloré, no me apresuré a perdonarlos, pero asentí una vez, porque a veces el silencio dice más que cualquier disculpa. Encontré a Isabelle en su oficina 2 días después, o lo que quedaba de ella. Las paredes estaban desnudas, los estantes vacíos. Su portátil estaba cerrado junto a una caja de cartón con fotos de escritorio y citas enmarcadas que de repente sonaban huecas. No levantó la vista cuando entré, solo se sentó en el borde de su silla, los hombros encorvados como si el peso de todo la hubiera encontrado finalmente. Lo retiraron todo, dijo en voz baja a la Junta, las subvenciones, los patrocinios. Alguien filtró que la medalla en mi presentación era falsa. Soltó un suspiro que sonó como si doliera. No pensé que importara. Solo quería que mamá me mirara como te mira a ti. Finalmente levantó la vista, pero olvidé lo que tuviste que sobrevivir para ganar esa mirada. Su voz se quebró. Les di la carta, ni siquiera la leí entera, solo la hojeé. La gente de Crane dijo que era una verificación de antecedentes, no sabía lo que harían con ella. Sabía que te destruiría. No hablé durante mucho tiempo. Luego finalmente dije, no necesitas ser yo, Isabelle, solo necesitas dejar de convertir las guerras de otras personas en tu escenario. No había veneno en mi voz, solo claridad. No discutió, no se defendió, solo asintió como si tal vez por primera vez finalmente viera la línea entre la admiración y el robo, y que la había cruzado. 3 meses después, el Centro de Recursos para Veteranos Marcus Bennett abrió sus puertas en las afueras de Eberstadt. El pueblo que una vez me ignoró ahora permanecía inmóvil, hombro con hombro bajo banderas y la luz de la mañana. La ceremonia fue tranquila, íntima, exactamente lo que Miles habría querido. Dentro de la entrada, una vitrina contenía un pin de halcón plateado, pulido pero desgastado. Debajo, una placa rezaba, prueba de supervivencia, promesa de hablar. Me puse mi uniforme completo, no por reconocimiento sino por recuerdo. A mi lado, Lily, la hija de Miles, sostenía una foto enmarcada de su padre. No habló, pero su presencia fue más ruidosa que cualquier discurso que yo hubiera podido dar. Hacia la parte trasera, vi a Isabelle, sin prensa, sin equipo de cámara, solo ella, una blusa blanca, las manos cruzadas, los ojos fijos en los míos, y esta vez no desvió la mirada. Un periodista preguntó, General Whitmore, después de todo, ¿qué es lo que más le importa ahora? Miré a Lily, a la placa, a las personas que finalmente habían decidido ver, que este lugar siga en pie, dije, y que la verdad siga en pie con él.